Y antes de presentar a un amigo y un servidor público de excelentes condiciones, no solo profesionales y técnicas, sino también humanas, el hombre ha venido aquí con un recorte que yo sé que Roseto lo va a sentir como propio. Yo estuve. Tú cubriste la fuente. Periódico La Información, que es el de Santiago. 31 de agosto del año 45. Habían pasado 25 días de la bomba de Hiroshima, que fue el 6 de agosto. Sí. 45. En el 45. Y habían pasado 15 años de la inauguración del régimen. Cuando la era. De la era. El trascendental discurso con que el honorable presidente Trujillo inauguró el Banco Agrícola e Hipotecario, que así fue que empezó. Fernando Durán es un servidor público consagrado al mundo de la agricultura desde hace muchos años. Está pues inmerso en este mundo, en la parte pública, en la parte privada, en la parte académica también. Y el Banco Agrícola ha tenido sin duda días bastante movidos con diferentes temas de sus mercados agrícolas artesanales, pero también con estas lluvias que asolaron la parte central del país. Buen día, ingeniero, bienvenido. Sí, muchas gracias, buenos días. Un placer compartir esta mañana con ustedes. Roseto, aprovecha este hombre. Le removieron los recuerdos a Roseto, mira cómo está casi llorando. Estaba entretenido aquí leyendo este documento histórico que nos trajo Fernando hoy. Bueno, la inauguración del Banco Agrícola hace 80 años. 80 años. Con don Rafael Leónidas Trujillo Molina, sí, el banco presidente. Justamente el banco cumple el 1 de junio, que fue cuando se fundó y se emitió la ley 6186, que fue, había una ley anterior, pero la ley que actualmente norma el banco es la 6186, del 1 de junio de 1945. O sea que el banco está cumpliendo este año 80 años. Y le quise traer esto porque, es parte de la historia. Y describe más o menos las expectativas y el significado y la misión que se le asignaba a esta institución. Me lo voy a leer. Y déjeme decirle, el banco tiene una documentación extraordinaria, tiene unos archivos, hemos estado hablando con el Archivo General de la Nación, que lo está curando, y también con el Ministerio de Cultura, porque cada cosa en el banco, como todos los bancos, ¿verdad? Todo se documenta, y este banco en sus orígenes, que fue banco de fomento agrícola y también la parte hipotecaria, pero también de fomento industrial, en sus inicios tuvo esas tres funciones, y en la medida que la economía dominicana ha ido evolucionando, pues el banco prácticamente se ha quedado solo con la parte del fomento agrícola, pero en el pasado pues tuvo parte de su trayectoria fue también, y por eso el Banco Agrícola tiene todavía en su aval, tiene una cantidad de inmuebles impresionante, el banco titulados. Por ejemplo, si uno permanentemente nos vimos encontrando con cosas interesantes, como este discurso que dijo Trujillo, que fue muy interesante. Pero, por ejemplo, el Hotel San Nicolás de Obando, Nicolás de Obando, sí. Ese hotel está en los títulos de propiedad del Banco Agrícola. Todavía. El Hotel Nueva Suiza de Constanza y todos los terrenos alrededores todavía están en los títulos del Banco Agrícola. Y en la zona de Cotuí, el Banco Agrícola tiene como 50 millones de metros. Wow. En la zona de Cotuí, porque muchas de las tierras que Trujillo compraba, después se la hipotecaba al Banco Agrícola y la ponía en garantía. Incluso muchas de esas propiedades, por ejemplo, en Jaina hay barrios enteros que todas las propiedades están de la tierra, ahí los títulos, y lo importante es que están tituladas. Pero o sea, el banco no tiene el control muchas de esas tierras están ocupadas. Sí. Claro, cuando los ocupantes van y quieren titularse y van al registro de títulos a buscar entonces se encuentran esas tierras están, los títulos están a nombre del banco, entonces van al banco, y así hemos identificado cantidad de propiedades. Por ejemplo, muchas de las tierras donde se construyeron las estaciones de
del tren que iba de Sánchez hasta Moca. Sí. Y siguió en Villa González también. El viaducto. Muchos de los solares donde estaban las estaciones del tren también estaban a nombre del Banco Agrícola. No entiendo por qué. Me imagino que la compraron o la pusieron en garantía o algo. Ahora, pero Trujillo era un hombre HDP, como diría que le hizo un banco para prestarse el mismo local. Porque en esa época, ¿qué cantidad de gente tenía título de propiedad para poder asumir o asistir? Había carta constancia, había mucha carta constancia. Títulos tal vez no, pero carta constancia había mucho. Pero no habían título de propiedad, porque recuerden que Trujillo tuvo que hacer la ley de mensura catastral. Sí. Otra cosa feliz. Y la ley de costa aparte, porque aquí no existían títulos de propiedad, aquí existían terrenos comuneros. Sí. Había. Sí. Entonces habían pocos títulos. Pero ya que las alcaldías emitían títulos. Pero ya con la ocupación americana del 16, ahí empezó el proceso de titulación. Sí, pero Trujillo creó la ley de mensura catastral. Y esa ley de mensura catastral permitió que una democratización de la tierra, porque había gente con una gran cantidad de tierra y tenían los encomenderos. Entonces yo agarraba. Claro. Sí, no, porque eso eran las verdaderas encomiendas. Sí. Desde la época de la colonia hasta esa ley. Sí. Yo tenía 1,000 o 2,000 tareas de tierra, entonces les repartía a cada una de una persona en mi propiedad esa tierra para que la trabajaran y me dieran la mitad de los beneficios que tenían. Igual que el mayorazgo. La parcería. Era una parcería. Ahora, esa ley de mensura catastral permitió que toda aquella persona que tuviera en ese momento de la ley una posesión se titulaba inmediatamente y esa tierra pasaba a ser propiedad de quien estaba trabajando la tierra en ese momento. Sí, la verdad que es un proceso interesante, pero bueno, es parte de la historia. Fernando, vamos a hablar de la zona de Constanza ha sido embestida por la naturaleza en varias ocasiones recientemente. Hace algunos meses apenas, grandes inundaciones, terrenos agrícolas quedaron arrasados y tuvo que llegar la asistencia tanto de agricultura como del Banco Agrícola. Esta semana una situación igual. ¿Cuál es la evaluación que han hecho ustedes desde el Banco Agrícola, desde el sector agropecuario del gobierno, sobre la situación en Constanza y el tipo de asistencia que deberá llegar allí? Tanto el ministro de Agricultura como nosotros en momentos diferentes visitamos la zona de Constanza, justamente preocupados por el impacto del evento climático, de las lluvias que habían sucedido ya. Y se han evaluado que alrededor de unas 9,200 tareas de tierra fueron impactadas. Pero de esas, fueron impactadas, pero daños, se estima que alrededor de un 30% de esas, alrededor de 3,000 tareas, fueron realmente que se experimentaron daños reales. Sobre todo, y los daños principales, porque Constanza, que tiene hoy día una agricultura extraordinaria, de alta productividad, bellísima, y hoy día con tecnología. Constanza, por ejemplo, la producción de papa en Constanza, que está en plena cosecha actualmente, y hubo un poco de daño en la producción, en la siembra de papa, pero ya tan pronto pasan la lluvia, pues hay una exposición a que se dañe la que está en el suelo todavía y con mucha lluvia, pero la producción de papa, y hablando con algunos productores, hoy día está rondando los 50 quintales por tarea. Eso es una productividad excelente, prácticamente duplica lo de los años anteriores. Lo mismo está pasando con la zanahoria, que otro cultivo que se ha generalizado mucho en Constanza también. Tienen una productividad consiguen hasta 100 quintales, y todo eso es parte y la verdad es que hay una agricultura ahí, pero además ha habido una expansión de la agricultura, tanto hacia la zona alta, pero también hacia los lugares de mucho impacto ambiental. Y ese es un tema que yo con muchos productores de allá también lo conversábamos. No solo aquí hay un desafío de ordenamiento territorial, porque lo que nos está diciendo el clima, lo que nos está diciendo todos estos eventos naturales, es que hay que ordenar donde uno va a sembrar y donde uno va a hacer cosas. Constanza, hay un río que pasa por el centro y que prácticamente fue anulado. Mucho que lo que conocen, prácticamente ese río fue anulado porque
cuando no hubo lluvia, pues prácticamente lo ocuparon los productores y lo sembraron. Ese río está recuperando su cauce y eso es parte de lo mucho daño que uno ve en los caminos. Es que se han hecho caminos realmente inapropiados. Sí, en lugares donde se sabe que la naturaleza sí predomina. Entonces hay ahí también y es parte de los desafíos que tiene hoy día la agricultura, pero que también tiene el sistema de ordenamiento, el sistema, digamos, de ordenamiento medioambiental del país. Hay que comenzar a incorporar medidas, a incorporar decisiones y a regular que no donde quiera se puede hacer una casa, no donde quiera se puede hacer una agricultura, que hay que respetar esas cosas. Y yo creo que esa es parte de la resiliencia con la cual estamos trabajando. Y por suerte, hoy día, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, del presidente Luis Abinader, hay una gran conciencia de eso. Y los organismos internacionales, hoy día, no se da un préstamo. Nosotros mismos, que voy a hablar un poco más adelante de eso, tenemos como unas 3 o 4 operaciones con recursos externos. Y el tema medioambiental es fundamental. ¿Sí? Ahora, un proyecto que estamos discutiendo con el gobierno japonés, para un proyecto muy, muy importante para todo lo que tiene que ver con la cadena de valor de la agricultura, que son que ya está aprobado, $70 millones del gobierno japonés, pero ellos han exigido como sine qua non que tenemos que tener especialistas medioambientales en el proyecto y que todos los préstamos tienen que estar acompañados de un plan de manejo ambiental. Fernando, sí. La última vez que usted estuvo acá, sí, yo recuerdo, nosotros abordamos el tema de la mecanización y de cómo hacer una reconversión para no solamente modernizar la producción agrícola, sino disminuir la intensividad de la mano de obra extranjera, sobre todo en los campos agrícolas. Sí. Y decíamos que se hacía necesario un financiamiento, o sea, el financiamiento tecnológico, y que el Estado tenía que jugar un rol importantísimo en esa parte. Sí. A raíz de esta situación de la crisis migratoria haitiana y la decisión que ha tomado el gobierno con las repatriaciones, hemos visto cómo el sector agropecuario se ha quejado de la falta de mano de obra en los campos agrícolas. Y escuché al presidente de la República hablar precisamente en el mismo orden de la pregunta que nosotros le habíamos planteado. Ahora yo le pregunto, ¿hay algún plan específico por parte del Estado Dominicano, sea a través del Banco Agrícola, a través del BANDEC o cualquier otra institución financiera dirigida a la mecanización de nuestra agricultura, con un mecanismo de reducción de costos y disminución de la presencia de mano de obra, sobre todo en condiciones irregulares en la República Dominicana? Yo te puedo afirmar que sí. Hay una conciencia de que, primero, el punto de partida es reconocer que la medida que ha tenido que tomar el gobierno dominicano y que con la insistencia que el presidente lo ha planteado, lo prioritario es garantizar la seguridad del país, ¿verdad? Eso no está en juego, y a partir de ahí, pues entonces buscar todas las remediaciones y las medidas que tiendan a mitigar los impactos de medidas como esa. Y sin duda que en la agricultura todavía hay mucho espacio para mecanizar y para eliminar mano de obra. En estos días me decía un amigo, productor de aguacate, que tiene uno de los principales productores, posiblemente el principal productor de aguacate en la frontera del país, que con drones, y era hablando de un préstamo para financiar el drone, que él había con drones. Ustedes saben que los aguacates, y bueno, como todos, muchos frutales, son muy atacados por una serie de plagas que dañan la fruta, y unos trips que las hojas nuevas, todo eso le hacen mucho daño. Ustedes conocen de todo eso. Usted está hablando con un productor de aguacate. Sí. Bueno, tiene 3 matas de aguacate. Entonces, nos decía que él tenía que tener una flotilla de trabajadores con bombas de mochila aplicando, y que él con drones.
Lo hace directo, lo hace específico, se desperdicia menos, se hace en el tiempo que hay que hacer. Con una aplicación de celular se hace. Y había sustituido 250 trabajadores con drones. O sea, y bueno, entonces eso. Yo también le mandé, incluso me mandaron una fotografía en estos días. En el arroz es uno también de los cultivos donde hay mucha oportunidad para sustituir mano de obra, porque el arroz de los cultivos, que desde que uno lo siembra, desde que se está preparando el suelo hasta que se cosecha, se puede mecanizar. Y aquí, en la medida que abunda la mano de obra, pues se le da. ¿Y las cañas de azúcar? Porque yo no entiendo por qué todavía aquí la mayoría de todos los ingenios que hay en la República Dominicana tienen que tener braceros cortando caña en zona totalmente llana. Eso en pleno siglo XXI. Pero mira, la caña también, ya gran parte está mecanizada. Pero hay algunas restricciones. Váyase a Barahona, Quiqueya. Sí, pero hay algunas restricciones. Primero, hay una pérdida, o sea, los equipos todavía no son altamente eficientes. Hay una pérdida que la estiman entre como un 8, un 10% de la caña, te la dejan sin corte. Segundo, cuando llueve, no hay manera de entrar a los equipos. De eso no lo explicaban en estos días recientemente conversando. Eso que no quieren invertir estos individuos. Cuando llueve no hay manera de entrar. Y también hay que preparar el terreno previo a la siembra, ¿verdad? Tienen que tener unas condiciones, porque esos equipos no pueden tener desniveles y todo eso. Cuando ellos cobran, don Fernando, el pasivo laboral, sí. Cuando el Estado Dominicano le coloca a los ingenios de la República Dominicana la responsabilidad del pasivo laboral, ellos van inmediatamente a entender que el Estado Dominicano, a través de asumir su pasivo laboral, está subsidiando esa pérdida que ellos dicen que están generando por no mecanizar el suelo. Yo creo que hay conciencia sobre eso. El sábado pasado, el gobierno reinauguró, con la presencia del presidente Luis Abinader, el Ingenio Porvenir. Y ahí también la asociación de colonos, porque todavía existe una asociación de colonos, habló y justamente le solicitaron al presidente apoyo ayer justamente para la asociación de colonos, a ver si le podemos financiar aquí equipos que ellos necesitan. Y déjame decirte, en ese sentido, aparte de lo que estamos haciendo en el campo, que ya ustedes han visto, el presidente le ha suministrado unos 3,000 millones de pesos al Bandex para que se lo facilite a la construcción y a los equipos agrícolas. También, pero nosotros, el Banco Agrícola, todos los días, o sea, en su cartera de crédito permanentemente está financiando equipos agrícolas. Y estamos conversando. Ayer justamente le estamos dando seguimiento a una operación que queremos hacer con apoyo del Exim Bank de los Estados Unidos para traer maquinarias para el banco financiar a los productores, y con una operación. Pero también estamos hablando y no quiero, porque todavía esas conversaciones están en ciernes, pero estamos hablando también con el gobierno de China para ver si podemos hacer una operación significativa, sobre todo para equipo de arroz. Y eso va muy adelantado. Y la idea es que sobre todo en el arroz, que todavía, yo en estos días iba hacia el Cibao y en la zona de Bonao, por ahí, increíble. Los arroces. Todavía cargando arroz en caballo. Y eso en términos del costo de manejo de un saco de arroz, eso significa un incremento de alrededor de 250 pesos cuando se hace manual, porque se corta, va una máquina que lo corta, pero lleva 2 operadores que lo echan en los sacos, lo tiran porque la máquina tiene que seguir. Ahí viene, hay que ir con un caballo, porque generalmente es un suelo está muy húmedo, no puede entrar maquinaria. Un caballo, eso hay que subir, hay que pagarle al dueño del caballo, hay que pagarle el día carísimo, subirle lo que sube al caballo, después hay que sacarlo eso a un área donde llegue el camión, hay que subirlo al camión, después hay que molino, cuánta ineficiencia, después hay que llevarlo, es una misión imposible, después hay que llevarlo al molino. Lo que cuesta una libra, lo que cuesta aquí comerse una libra de arroz, cada etapa de eso lleva un costo.
Entonces eso se le agrega al costo. Mientras que un equipo... ¿Cuánto que cuesta una libra de arroz? baratísimo. Debería costar 10 veces más. 35 pesos. Pero pudiera costar menos, que lo importante. Pudiera costar menos si mecanizamos Claro, la lo importante es que puede costar menos. Si tú haces todo eso a granel, una máquina viene y te lo corta, lo tira una torba a una... Esa torba, pero por ejemplo en la zona de Cotuí ya y todo se descarga manualmente. O sea que hay necesidades y yo creo que estamos trabajando y lo importante es que estamos buscando recursos, sabemos que hay que mecanizar la agricultura, que hay que hacer más y el sistema, y estamos funcionando en ese sentido. Esos son procesos, esos cambios pues llevan tiempo y lo importante es que se inicien y que se tenga conciencia de ello. Don Fernando, yo quiero volver al tema de la titulación de la tierra y todos esos títulos que ustedes tienen de terrenos amplios desde la época de Trujillo. ¿Cómo hace la gente que está ocupando hace quizás 3, 4 generaciones un terreno y que los descendientes de esas personas originales no tienen manera de ni tener un título para poder hacer algún tipo de transacción con esa propiedad? O que quieren de alguna manera ya tener la seguridad de que ese terreno Sí, mira, el Banco Agrícola hizo un programa con Ciuben. El Ciuben es el sistema unificado de beneficiarios sociales, de las ayudas sociales. Bueno, sistema único de beneficiarios. Y ellos evaluaron a todo el que está, dependiendo de tu nivel de ingreso, pero se le vende de forma muy barata, porque la idea es que él pueda titular, que él sea dueño titular de su propiedad. En el caso de Jaina, de Cotuí, de Nagua, donde hay mucha tierra del Banco Agrícola, a todos. El presidente también. Pero que tiene que llevar, porque de alguna manera para ustedes discernir entre el tigueraje y la persona. Sí, ese es el tema. Ahí hay un tema, pero los ocupantes, porque están ahí, tienen su casita, otros tienen el pedazo de tierra y todo eso, o sea, y lo que se identifica el ocupante y se le solicita, y cuando se identifica, incluso el propio presidente de la República nos ha solicitado y ha hecho una comisión. En el caso de Cotuí, que es donde más tierra en esas condiciones existen, ha hecho una comisión presidida por el presidente del Senado, y que es el senador de Cotuí, y estamos trabajando para... Hay un distrito entero, ¿cómo se llama? El distrito de Bellavista, creo. Hay todo un distrito en Cotuí, que prácticamente todas las casitas, todas las casas, todo está en títulos de tierra del Banco Agrícola. Y se está trabajando con ellos para que cada y al tigueraje que va y ocupa espacio nuevo para hacerse de título, que ustedes están dándole seguimiento. No, claro, pero porque lo importante es que esas tierras están tituladas y son títulos firmes. O sea, nadie puede alegar, y todo el mundo sabe que cuando quiere, aunque esté en posesión de la tierra, si la quiere transferir, tiene que tener un entendimiento con el gobierno, con el Banco Agrícola. Ahí eso se lleva al directo. Hay todos los días, hay solicitudes de todos los días. Incluso una de las maneras como nosotros identificamos muchas de esas propiedades, como hemos llegado a identificarla, es que alguien ocupa 50 tareas, un productor ocupa 50 tareas, pero en esa finca a lo mejor había 5,000 tareas. Entonces él tiene sus 50, es ocupante de 50 tareas, él va al registro de título a querer sacar su título, porque y cuando llega al registro de título dice, no, mire, esa tierra está titulada a nombre del Banco Agrícola. Entonces él va al Banco Agrícola y me dice, mire, yo quiero comprar, tengo estas 50 tierras, yo quiero comprárselas. Está bien, se las vamos a vender. Ahora, cuando nosotros empezamos el proceso de venderla, identificamos que no son 50 tareas, que el banco tiene ahí 5,000 tareas. Entonces, así hemos llegado a identificar una gran cantidad de propiedades que tiene el banco. Don Fernando. Cuidado, que los mocanos quieren todo para ellos, no le quieren dejar nada a su... Supongamos que yo tengo una tierrita en Moca. Ajá, supongamos. Una suposición. Una tierrita en Moca. Y bueno, yo quiero hacerla producir, y me acerco al Banco Agrícola. ¿Cuáles son, para un préstamo, cuáles son los requisitos que yo debo llevar? ¿Y cuál es también el monto máximo que está autorizado el Banco Agrícola para prestar? No, mira, primero,
Eso me lo pregunta un mocano que sí tiene una tierrita en Moca. Pero los mocanos saben que el Banco Agrícola tiene una cartera de crédito muy activa y tiene una oficina muy activa en Moca, pues, sobre todo con la avicultura y la porcicultura y el tabaco. San Vito, en la zona de San Vito, que lo que lo conoce sabe, es un gran centro tabaco, productor de tabaco. Sí. Nosotros tenemos ahí mucho financiamiento. Por ejemplo, yo quiero sembrar tabaco. Sí, hay mucho, nosotros tenemos mucho. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Y cuál es el monto máximo? Simplemente ir a la oficina del Banco Agrícola, solicitarlo, y ahí le van a iniciar el proceso. Si generalmente yo tengo que llevar el título de la tierra. Generalmente hasta 800,000 pesos no se necesita, podemos darlo de manera prendaria. Sí, de más de 800,000 pesos, entonces ya viene el proceso de tasación, levantamiento. Sí. No, pero los préstamos del Banco Agrícola son... ¿El Banco Agrícola me puede prestar 100 millones de pesos, por ejemplo? Bueno, si tú tienes... Porque el Banco Agrícola no presta por la garantía, como mucha gente cree. Bueno, yo tengo garantía por 1,000 millones, préstame 500. No. El Banco Agrícola apoya proyectos, lo que cuesta el proyecto. Y sí, hay préstamos grandes, hay en avicultura, hay préstamos muy significativos. En Palma Africana tenemos préstamos muy significativos en el este del país, de más de 200 millones de pesos. Y en avicultura tenemos préstamos también de hasta de 300 millones de pesos. Y en empacadoras, o sea que depende, pero tratamos siempre de que hoy día tenemos una política de no pasar de los 120 millones de pesos para que el mayor número de productores para multiplicar la cantidad pueda ser beneficiario, porque en la agricultura hay una realidad, y es que prácticamente la única fuente de financiamiento que hay para la agricultura es el Banco Agrícola. Miren, en esta semana yo estaba mirando las cuentas nacionales, y eso es un dato. Las cuentas nacionales que publica el Banco Central de la República. El año pasado, en el 2024, el financiamiento de la banca privada múltiple a los sectores productivos fueron de 922,000 millones de pesos. Pero le prestó a los sectores productivos. Y ustedes saben de eso, y no es un invento. Eso lo pueden simplemente entrar en la página del Banco Central y ver. ¿Cuántos fueron de esos 922,000 al sector agropecuario? Solamente 22,000 millones. Es decir, 2.46% del préstamo a los sectores productivos. Por eso, el papel de hoy día de un banco como el Banco Agrícola, lo que hoy se consideran los bancos de desarrollo, los bancos públicos de desarrollo, porque los bancos como el nuestro, el Banco Agrícola no persigue beneficio pecuniario, no anda detrás de beneficios económicos, sino las tasas son bajitas. Claro, a veces subsidiadas, ¿no? La tasa máxima que está apretando el banco es 8%, y para algunas actividades del comercio agropecuario 9%. Esa es la tasa máxima. Fernando, hace unos días hubo una actividad que me resultó muy interesante. Atención, sé que Julieta tiene interés en el tema por su propia actividad y su experiencia política en este tipo de cosas, que son las mujeres que emprenden actividad económica. En la parte rural, muy poca gente sabe, Diulca, que también proviene de un sector del interior donde muchas mujeres no solo son las amas de casa, sino que se convierten en líderes de unidades de producción. Por ejemplo, el que hace queso está transformando la leche, que es materia prima, en un producto. Usted puede decir que es un producto terminado que no es tan complicado, pero tiene su complejidad, sobre todo si es un queso específico, si es un queso específico como el Ari, o si es en el caso de la yuca, algún tipo de producto terminado, por ejemplo, en la harina o en los productos que se venden en la calle. Y hago esta introducción porque hace unos días el Banco Agrícola hizo una actividad con Supérate, específicamente sobre mujeres que trabajan en la economía agraria, haciendo una transformación en dulces, en productos, en comestibles, en cosméticos. Porque a todo esto hay gente que yo no sé si cree como que los cosméticos caen del cielo. La inmensa mayoría del producto base de casi todo lo que utilizan las mujeres en cremas, de lo que utiliza todo el mundo, no solo las mujeres obviamente, porque ahora hay muchos hombres que se cuidan mucho. Tenemos compañeros aquí que se ponen muchísima crema en la mañana. Se cuidan demasiado. También. O sea que se humectan los labios. Entonces esto es importante porque primero es una feria, me llamó la atención porque va directamente a la idea de promover
que muchas de esas mujeres que son líderes de familia, líderes de unidades productivas, encuentren el crédito, la ayuda, y entra Supérate, que también tiene una data. Antes de que me responda esa pregunta, quiero aprovechar a Felipe para decirle un secreto que no lo escuche nadie. El principal emporio azucarero del país tenía un proyecto para 2021 de mecanización de su actividad agrícola. ¿Tú sabes quiénes le sugirieron que no lo hiciera? Porque iba a tener un impacto social. Una administración foránea que después premió ese consorcio castigándolo. Mira lo traicionero que es ese jodido mundo. Eso es lo que te digo. O sea, ellos pospusieron ese proceso que lo tenían acordado con sus ingenieros, para el que se compró mucha maquinaria, No, porque eso va a generar un impacto social, porque allá necesitan esos trabajos de aquel lado, ¿verdad? Y eso no se hizo pensando en el costo social y el pago que recibió. No soy abogado de ese consorcio, ni he recibido un peso de ellos, ojalá tómenme en cuenta. El pago que recibieron de esa administración política foránea, fuera de aquí, fue multarles. El problema que yo veo en ese caso, sobre todo en la industria azucarera, que ha tenido un impacto migratorio tremendo, es que el pasivo laboral, señores, todavía aquí hay obreros del CEA y de muchos ingenios privados pidiendo al Seguro Dominicano, si son del CEA, al Instituto Dominicano de Seguridad Social, que le den una pensión de 5,000 pesos al día de hoy. Entonces yo digo, traigan los haitianos a cortar caña, pero asuman el pasivo laboral, porque el pasivo laboral es más oneroso que la pérdida que ellos supuestamente generan con la mecanización del corte de la caña. Bueno. Y yo pienso que el gobierno tiene que concentrarse, discúlpeme, don Fernando, el gobierno tiene que concentrarse en llevar a ese sector, sobre todo, a la mecanización del corte de la caña. Sin duda. Porque es donde hay mayor nivel de impacto. Eso es lo que nos crean los batelles, eso es lo que nos crean a nosotros los guetos. Claro, es así. No, sin duda que los desafíos de la agricultura del futuro van en esa dirección. Yo creo que hay que humanizar la agricultura, ¿verdad? En muchos aspectos, que eso es uno de los desafíos, y la tecnificación. Y se está trabajando. Yo creo que hay conciencia en el país. Pero mira, sobre tu pregunta de la inclusión financiera, no solamente uno de los temas Lo digo porque hay gente que cree que el banco no me aprieta para sembrar. No, sí. Mira, en estos días en el país hubo, y nosotros fuimos anfitriones, una reunión de los bancos de desarrollo de América Latina. Vinieron 29 bancos de desarrollo, bancos públicos de desarrollo, incluyendo de África. Vino un representante del Banco de Ghana, que ahora tienen ahí un gran evento, ya incluso me están invitando, hasta ruso. Vinieron 2 señoras rusas de un banco de desarrollo de Rusia y conversamos un poco. Exacto. Bueno, y justamente los temas que preocupan hoy día son uno de los temas, dentro de muchos, como el financiamiento para contrarrestar el impacto medioambiental en la economía, pero también la inclusión financiera de sectores rezagados como las mujeres. Las mujeres, por diferentes razones, porque no tienen a veces la titularidad de los bienes, ¿verdad? Eso le dificulta el acceso a crédito. Los jóvenes, toda esa economía informal, todas esas cosas. ¿Cómo incorporar, cómo enchufar todos esos sectores al circuito económico? Y no hay ningún instrumento más viable y conveniente para lograr ese enchufe que el crédito y que el financiamiento. Y de verdad que, como lo definió, el crédito es la savia de la economía y el desarrollo. Entonces, hay sobre todo en el sector rural, en la economía rural, que también, como tú dices, no se trata solo de agricultura. La economía rural hoy día es una economía diversa, y hay mucha Moca, por ejemplo, la economía inmobiliaria y de transformación y de agroindustrialización, y hay una cantidad de ventajas. Mire, todos estos emprendimientos, ese caso que tú mencionabas con los amigos de Supérate, que sí ciertamente están haciendo un trabajo con mujeres, y nosotros lo que se estuvo promoviendo fue llevar la producción de ellas, exponerla, ¿verdad?, que a los mercados, comercializar lo que ellas producen, y eso y ha generado un interés buenísimo.
Supérate, y que nosotros siempre estamos dando apoyo también, tiene unos proyectos en Constanza con mujeres produciendo vegetales de un poco exóticos, de mucha calidad y todo eso. Y ellos han organizado un programa interesantísimo, que yo lo invito un día, lo voy a invitar un día a ustedes que vayan, con un restaurante de uno de los principales restaurantes de aquí de la ciudad, el Ajualá. Y ellos han organizado, esas mujeres vienen, se organizan unas cenas con todos los productos que ellas producen, pero con uno de los principales chefs del país, ¿verdad? Que está ahí. Y la mitad de los ingresos que genera esa cena se le entrega a esas mujeres que participan en la actividad. Y la verdad que es interesantísimo. Eso se llena, y además productos de calidad, de diferentes tipos. Bueno, y esa inclusión es muy importante. Yo creo que y es parte por lo que necesitamos más recursos, ¿verdad? Para poder abordar el grupo social, hay que decirlo, don Fernando, más afectado por pobreza, por temas de mortandad neonatal, es la mujer rural. La mujer rural. La mujer en general tiene más retos. Ahora, la mujer rural los duplica en dificultades. Y te voy a decir algo más. Los segmentos maduros de la pobreza aquí en el país y en América Latina están en el campo, están en el medio rural. Y déjenme decirle, un tema que y a veces lo hemos comentado con las autoridades, que aquí no hay un programa de financiamiento de la vivienda rural. Por eso y es un programa difícil, uno lo entiende, porque el ingreso en el medio rural no es un ingreso no es periódico, no es estable. No tiene una periodicidad mensual como tiene el que tiene un salario. Es la cosecha, a veces una cosecha de aguacate cada año, una cosecha de otro producto tal vez cada 2 meses, otra de cada 6 meses. Entonces, organizar un plan de financiamiento para la vivienda rural, que es necesario, claro, eso necesita mucho apoyo social, mucha ayuda, mucho subsidio, pero no se puede ignorar de que se necesita en el campo también mejorar las condiciones de vida de la gente. No, Fernando, yo creo que el primer asentamiento que hubo aquí rural, después de la muerte de Trujillo, fue un asentamiento que hizo en la zona de La Canela, en Santiago, Juan Bosch, que construyó un proyecto de vivienda en el reparto del primer asentamiento agrario que se hizo. Balaguer en cada proyecto agrario construía ciudadelas. En Asua se dividió en finca 1, finca 2, finca 3, finca 6. Y entonces tenía las viviendas, la bomba de agua, porque tenía el área de toma de agua. Villatrina y Balaguer, yo me recuerdo. La Mata es un proyecto. El café, que fue un programa, la Villa Cafetalera. La Villa Cafetalera. Así se conoce todavía. Villatrina. Yo quería preguntarle, don Fernando, el tema de los canales de comercialización, que yo sé que usted no tiene que ver con eso, pero forma parte de ese gabinete de agricultura. Y le voy a dar una experiencia sencilla. Yo vendí aguacate el otro día a 25 pesos, pero no traímos los aguacates del campo, y en este fin de semana mi esposa fue y compró el mismo aguacate que yo vendí en 25 pesos, en 125 pesos. Explíqueme eso. Y para producir un aguacate, usted no puede imaginarse el costo que implica. Mira, ese ejemplo que tú pones. Entonces, hay que decir que la intermediación es una actividad riesgosa. A veces yo digo, sí, porque se puede. Porque yo no puedo comprar naranja, yo no podía comprar la naranja abierta, gracias. Pero es verdad, pero yo lo que ocurre, yo digo, aumenta mucho el precio. Pero es demasiado. Yo digo, a veces, y lo digo de verdad a veces, porque me siento frustrado, digo, y vale la pena porque uno siembra en el campo, es por un tema hasta cultural, no por los beneficios que se dejan. Y yo ya digo, vale la pena uno seguir insistiendo con esto. No, mira, ese es un tema interesante. Ese ejemplo muy parecido al que tú pones, es típico. Me recuerdo de la discusión en las escuelas de economía agrícola. Ya están a 10 pesos. Yo me recuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos, que el profesor decía, bueno, hablando de ese tema de comercialización, 1 libra de trigo, el productor, cuando el productor la produce, esa libra de trigo a lo mejor vale 5 centavos de dólar en ese tiempo, 6 centavos de dólar. Sí. Y cuando se convierte a pan, esa libra de trigo en la mesa del consumidor vale 20 veces
Valor lo que agregado. recibió el productor. Entonces, Pero la verdad, el aguacate no hay que moler. Sí, hombre, lo convertimos en guacamole. Lo convertimos en no, guacamole. lo que sí, es cierto. O sea, ese es uno de es los una grandes locura. temas, temas de la agricultura. Los aguacates los vendían en los semáforos a 100 pesos. Sí. Hasta hace 2 o 3 semanas, Sí. de repente, un día amanecieron a 150. Se pusieron de En acuerdo. todos los semáforos. Se pusieron de acuerdo. No. El stock de la bolsa del semáforo. Es que eso es una cadena de comercio. Ah, eso es el así. mismo dueño que lo suple a todito. Rosendo, vamos a aprovechar a don Fernando. Hacemos una pausa y venimos con No otra como más ronda aguacate. de preguntas y No come respuestas. más aguacate.